Me gusta recrear la historia de un rey que en algún momento de su vida descubrió o decidió que quería ejercer su gobierno desde la sabiduría y no desde el poder o desde las riquezas materiales que su reino le otorgaba. Por lo tanto, y en ocasión de su 50º, de sus 50 cumpleaños, le pidió a su más querido y leal consejero, a su mago, al mago del reino, que le creara un conjuro absolutamente tan poderoso que le permitiera afrontar cualquier situación crítica o extrema de la vida para resolverla con sabiduría. Y con esta misión partió el mago. Recorrió el reino, habló con hadas, duendes, apeló a la sabiduría de sus ancestros, habló con pájaros. Y una noche en un sueño, como en una revelación, le llegó ese conjuro resumido en una frase, por lo que a primera hora del día, amaneciendo, buscó la piedra de oro, la pepita de oro más brillante, más pura, que encontró en las minas reales, se la llevó al herrero real de palacio y le pidió que forjara un anillo y que dentro, en la parte interna del anillo, inscribiera ese conjuro tan poderoso. Llegada la fecha de la celebración del cumpleaños del rey, le obsequió, le entregó el anillo con una condición. Solo podría quitárselo y leer ese conjuro, esa frase, precisamente en una ocasión que ameritara de toda la sabiduría que se pudiera concertar, a la que se pudiera apelar. Y con ese acuerdo se gestó y se selló ese compromiso. Poco tiempo después la desgracia se abatió sobre este reino al ser invadido por el ejército de un reino vecino, por lo cual el rey tuvo que partir a la guerra. En alguna de esas batallas, de esos combates, el ala del ejército que lideraba el rey fue vencido, el ejército enemigo fue tras él, y cuando estaba a punto de caer prisionero, el rey en su desesperación invocó la sabiduría que le había pedido a su mago, recordó el anillo, se lo quitó y leyó el conjuro y la frase poderosa que le había encomendado a su mago. La frase decía, esto, esto también pasará. El rey cerró los ojos y como en una especie de meditación o como si fuera un mantra repitió en un susurro la frase 3, 4, 5, 7 veces. Cuando estaba a punto ya de caer la tropa enemiga sobre él, se escucharon galopes a la distancia y fue parte de su ejército recuperado quien venía a su rescate, lo que puso en fuga al ejército enemigo y así el rey pudo salvar su vida y retomar el liderazgo de sus tropas. El haber salvado la vida le dio a nuestro rey una renovada confianza que le permitió reagrupar a su ejército, retomar el combate, y en cuestión de pocos meses no solamente pudo recuperar y salvar a su reino, sino hacerse con las riquezas que el ejército enemigo venía acumulando de otras conquistas, de otras guerras. Aquel fue un momento glorioso para el reino y por supuesto para nuestro rey, el momento más significativo de toda su vida. El pueblo entero se reunió para recibir al rey y a su ejército de regreso, se organizó un desfile monumental por las calles del pueblo y el rey desfiló por las calles de su pueblo, entre su gente, celebrando en un momento de absoluta euforia. Pero en algún momento, su viejo amigo y consejero, aquel mago que venía también en su carruaje, le susurró al oído, Su Majestad, y el mago le señaló el anillo. Y el rey, tomándose un minuto de reflexión, se quitó nuevamente el anillo, como en aquella noche en la que estuvo a punto de caer prisionero, y volvió a leer la frase, que decía, esto también pasará. La reflexión que yo rescato de esta historia tiene que ver con dos elementos que yo considero fundamentales para que todo ser humano no solamente pueda sobrellevar situaciones de crisis como la que nos envuelve y nos afecta desde hace meses, sino también para poder disfrutar la vida de una manera más plena. Y esos dos elementos yo los ubico y los defino como resiliencia. Esto es la capacidad de levantarte, de recuperarte, de recordar quién eres, de recordar cómo llegaste hasta aquí, el punto en el que estés de tu vida, pero que seguramente también está colmado de victorias, de aciertos, de éxitos. Y por el otro lado,
ese sentimiento de que todo pasa, no solamente lo malo, sino también lo bueno, y que por lo tanto hoy es cuando tenemos que disfrutar las cosas, hoy es cuando tenemos que valorar lo que tenemos, hoy es cuando tenemos que ser conscientes de todo lo bueno que nos envuelve, de todo lo bueno que tenemos, y vivirlo a pleno y también utilizarlo al máximo. La historia de este rey nos pone precisamente en esas dos realidades que se sintetizan en una sola frase, en ese conjuro tan poderoso. Esto también pasará. Es una frase que yo me la repito continuamente, no solamente en momentos críticos, sino también en momentos de mucho éxito, precisamente para valorarlos, para no juntar para mañana lo que me toca disfrutar el día de hoy, pero también para ser una persona previsora y para entender que así como lo malo pasa, lo bueno también, y las épocas difíciles, quieras o no, también van a llegar. Entonces, les comparto con el afán de que esto pueda ayudarles a dar una visión más generosa de ustedes mismos, más generosa de lo que nos está pasando, valorar lo que tenemos y buscar en donde sabemos que están esas fuerzas y esas energías que necesitamos para seguir adelante. Gracias.